Ustedes vieron la primera clase en generalidad de Santa Estrada y la semana pasada estuvieron viendo dos grandes temas de la área, como introducción, que era la taquicardia de corrección ambos, la taquicardia de corrección, que va a ser de artista, de electrocardiograma. Hoy contamos con la presencia del doctor Andrés Marcelo, que es el coordinador de unidad de arritmias y marcapasos del Sanatorio del Estado, que nos va a hablar de uno de estos tipos de taquicardia supraventricular, sobre todo la taquicardia de corrección ambos, de todo lo que no es relación auricular y auricular. Vamos a tratar de ver los tres principales, son taquicardia auricular, taquicardia por entrada nodal, todo lo que es ventricular y taquicardia por entrada auricular. La segunda hora va a venir el doctor Figueroa y ya la quinta el próximo tema. Vale, bueno, muchas gracias, Dimas. Bueno, bienvenidos a todos. Ha venido el frío, por suerte, así que vamos a tratar de entrar en calor con las arritmias. Las arritmias son un tema que en general no suelen gustar mucho, pero es realmente muy interesante. Así que vamos a ir pasando rápidamente. La idea un poco de la charla es hablar un poquito de la definición, epidemiología, cómo hacer la diferenciación, porque no todas las arritmias supraventriculares tienen QRS angosto, hablar un poco de cómo se clasifican, cuál es su presentación clínica, qué valor tiene el electrocardiograma a la hora de hacer los diagnósticos, tanto el diagnóstico de sorpresa como los diferenciales, qué maniobras se pueden hacer, cuáles son los algoritmos diagnósticos y en particular el manejo particular de algún grupo de estas arritmias. En general, las arritmias supraventriculares son una patología muy común que tiene una prevalencia entre el 2.5 cada 1.000 habitantes de la población general, con una incidencia anual de 35 cada 100.000 habitantes. En general predominan en las mujeres en una relación 2 con 1 en forma global. Es más común en las personas jóvenes, entre los 12 y los 30 años de edad, y tienen alguna sintomatología característica. Como ustedes pueden ver en el gráfico, de acuerdo al tipo de arritmia supraventricular que hablamos, existen ciertos grupos etarios donde se presenta con mayor frecuencia. La taquicardia por vía accesoria son más comunes en las personas más jóvenes, y mientras nos vamos haciendo más viejos, menos chance de tener taquicardia por vía accesoria. La taquicardia por la entrada nodal, en general, como ustedes pueden ver ahí, la más común de todas, y se presentan a todo tipo de edad, y las taquicardias auriculares en general se presentan con mayor frecuencia en una población un poco más añosa. ¿Estamos? ¿Qué son las arritmias supraventriculares? Bueno, son alteraciones del ritmo cardíaco que tienen una frecuencia cardíaca que supera los 100 latidos por minuto. Esa alteración en general pueden ser en la generación del impulso o en la conducción del impulso cardíaco. Usualmente las arritmias supraventriculares tienen un QRS estrecho, pero hay que tener presente que todas las taquicardias de QRS estrechos son supraventriculares, pero no todas las taquicardias supraventriculares tienen QRS estrecho. Eso es muy importante que tengan presente. Es muy importante también tener presente cuando uno va a hacer el diagnóstico cómo es el QRS de base, porque hay taquicardias supraventriculares de QRS ancho. Pueden ocurrir, como les digo, en la taquicardia, en pacientes que tienen un bloqueo de rama de base, puede ser como consecuencia de una aberrancia en la conducción, es decir, el sistema de conducción se cansa cuando la frecuencia cardíaca va muy lenta y por tanto tiene dificultad para la conducción, que es lo que se llama bloqueo en fase 3 o taquicárdico dependiente, que puede ser primaria, ya sea espontánea en una persona joven y sana sin ningún problema, y puede ser secundaria en aquellos pacientes que ya están medicados con drogas antiarrítmicas. O puede ocurrir taquicardia supraventricular de QRS ancho en las taquicardias antidrómicas, que son aquellas medidas por vía accesoria, en cual la rama anterógrada del sistema de la taquicardia es por la vía accesoria, entonces se activa el ventrículo por una vía accesoria y el QRS es ancho. ¿Vamos? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es simplemente para mostrarte cómo la taquicardia, esta es una taquicardia supraventricular que tiene un QRS ancho, y este es el electrocardiograma de base. Por eso siempre que vamos a enfrentarnos con una taquicardia supraventricular es muy importante tratar de documentar qué es lo que está pasando durante la sintomatología, cuál es la taquicardia, y poder obtener un electrocardiograma de base que es extremadamente importante. Existen una forma, un diagnóstico diferencial de las arritmias de QRS ancho, que seguramente ya lo habrán visto, que es el algoritmo de Brugada. Siempre me gusta decir lo mismo. A mí, lo que yo me han escuchado de esta charla, se me van a decir otra vez lo mismo, pero los Brugada no hicieron el algoritmo ellos. La virtud que tuvieron fue que agarraron una pila de electrocardiogramas de QRS ancho enormes, agarraron una serie de diagnósticos diferenciales que ya existían, descritos por un montón de autores, y le dieron un orden lógico. Y agarraron un montón de electrofisiólogos y dijeron, bueno, tomen esta lista de electrocardiogramas,
usen este algoritmo diagnóstico que nosotros hemos acomodado de acuerdo a todos los criterios ya preexistentes y nos van a ir diciendo si estos son arritmia ventricular o supraventricular de acuerdo a los criterios y en los pasos en que lo hacemos. Simplemente lo vamos a repetir rápidamente. El primer paso del algoritmo de Brugada es la ausencia de RS en precordiales. ¿Esto qué significa? Es lo que ustedes conocen como concordancia. ¿Vamos? ¿Por qué a mí no me gusta hablar de concordancia? Porque es más difícil después de acordarse cuál es el segundo paso. ¿Vamos? ¿Qué significa concordancia? Que sean todas R o todas S en precordiales. Entonces digan, ausencia de RS, y son o todas R o todas S, perfecto. Si hay ausencia de RS, si hay ausencia de RS, toda R o toda S, eso es taquicardia ventricular. Ahora, si tienen RS, el segundo paso inmediatamente se van a acordar. Ir a medir cuánto mide desde el inicio de la R hasta el pico más profundo de la S. ¿Estamos? Diciéndolo así se van a acordar cuál es ese paso. Si desde el inicio de la R, el pico más profundo de la S, mide más de 100 milisegundos, entonces se quedan acá, ya han hecho el diagnóstico de taquicardia ventricular. Si ese RS o comienzo de la R al nadir de la S, lo pueden escuchar así también, nadir de la S, que es el punto más profundo, no es más de 100 milisegundos, van al tercer paso, que es la presencia de disociación atrioventricular. ¿Estamos? Esto es un criterio que tiene una sensibilidad del 20%, es decir, es poco probable que usted la encuentre porque es baja las veces que usted van a ser capaces de encontrarlo. De todas maneras, la recomendación es siempre buscarlo en derivaciones precordiales donde sea más fácil ver la banda P. Búsquenlo en D2, búsquenlo en B1, búsquenlo en donde las derivaciones tengan QRS un poco más pequeños. Si hay presencia de disociación atrioventricular, nuevamente ahí queda el diagnóstico de taquicardia ventricular, y si no hay disociación atrioventricular, pues entonces pasaremos a los criterios morfológicos. Cuando hablamos de criterios morfológicos, recuerden esa palabra, es morfología. No significa que el paciente va a tener sí o sí un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda, sino que va a tener una morfología del QRS que va a ser similar o va a recordar el bloqueo de rama derecha o va a ser similar o va a recordar el bloqueo de rama izquierda. ¿Estamos? En el caso que tenga una morfología similar al bloqueo de rama derecha, van a ser un complejo que en B1 esencialmente va a ser positivo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué elementos en B1, si tiene morfología de rama derecha, hablan de taquicardia ventricular? Si la R en B1 es monomorfa, una sola R grande, eso habla de taquicardia ventricular, o si es bimorfo, tiene RS, ¿estamos? Eso habla de taquicardia ventricular. Si tiene PES, morfología RSR, como lo que le llaman la famosa oreja de conejo, que yo lo odio con toda mi alma, ¿no? Oreja de conejo, tiene que tener presente lo siguiente. Si es R, la primera R es más pequeña que la segunda R, que la segunda R es más grande, eso habla de arritmia supraventricular. Y esto tiene una razón de ser. Cuando ustedes tienen B1, ustedes recuerden B1 en la precordial derecha. ¿Estamos? El primer vector de despolarización es el vector de despolarización septal, que va de arriba hacia abajo, de la izquierda hacia la derecha. Entonces, en B1 y B2, que están abajo, que están a la derecha, lo van a ver venir. Esa es la pequeña R inicial que tiene en el bloqueo de rama derecha. Después del vector septal se va hacia los ventrículos, hacia el ápex y hacia las bases. Entonces, ¿cómo lo van a ver? Cuando se va hacia la izquierda van a ver una gran S. ¿Estamos? Y se va todo hacia la izquierda, como está el bloqueo de rama derecha. Y después hacia la derecha vuelve por todo el músculo, que es un tejido inespecífico de la conducción y por lo tanto hace que la conducción sea lenta. Por lo tanto, la segunda R es más ancha, empastada y grande. Esa es la morfología normal. Entonces, si usted tiene una morfología trifásica con una pequeña R chiquita, con una S grande, significa que el septum está preservado, que va por el centro del corazón. Por tanto, es muy poco probable que sea una taquicardia ventricular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única forma de que teniendo una morfología de rama derecha sea una arritmia supraventricular es cuando tenga un complejo trifásico con una R pequeña y chiquita, una S profunda y una R, una segunda R, la R prima empastada y ancha, que es lo que pasa por el sistema de conducción. ¿Claro? En cuanto a la morfología de rama izquierda, ok. Cuando hay morfología de rama izquierda, vuelven a tener presente lo siguiente. Morfología de rama izquierda habitualmente es una QS, una pequeña RS, muy grande. ¿Por qué tenemos la pequeña R? Porque es el vector de despolarización septal. ¿Estamos? ¿Por qué a veces no hay esa R y es toda una QS? Porque la masa del ventrículo izquierdo es tan grande que a veces queda enmascarada esa pequeña R de despolarización septal, que es muy pequeña en comparación con todo el ventrículo izquierdo. Entonces, para hacer el diagnóstico de una taquicardia ventricular
en un paciente con arritmia de QRS ancho, ustedes tienen que ver que tenga una pequeña R grande, más de 40 milisegundos. Cuando ustedes vean en la S descendente, en la rampa descendente del QS en B1 una melladura, eso habla de un enlentecimiento de la conducción, eso habla a favor de taquicardia ventricular. La otra cosa importante, cuando ustedes ven B6, si ven un QS en B6, eso no puede ser nunca una arritmia supraventricular. Recuerden que B6 es una derivación, monopolar precordial, que ve particularmente la cara lateral del ventrículo izquierdo. Entonces, si el vector de despolarización va por el septum, nunca van a tener un QS en la pared lateral. Cuando usted tiene QS en la pared lateral, significa que están viendo la cola del vector, se está yendo de la pared lateral. Eso habla y hace el diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Estamos? Entonces, pasamos rápidamente. ¿Cómo clasificamos las arritmias supraventriculares? Esta clasificación a mí me parece muy interesante, de acuerdo al origen, es decir, aquellas taquicardias que utilizan el tejido auricular, aquellas que utilizan el tejido nodal y aquellas, y eso esencialmente. ¿Cuáles son aquellas que utilizan el tejido auricular? Bueno, aquellas arritmias que no necesitan el nódulo auriculoventricular para sostenerse, como la taquicardia auricular, la taquicardia sinoatrial, y las taquicardias que utilizan el nódulo auriculoventricular, la taquicardia por entrada nodal, la taquicardia asociada a la vía accesoria. Y existen otro tipo de taquicardias, como las taquicardias unionales, que ocurren en el nódulo auriculoventricular. ¿Estamos? Ahora bien, eléctricamente, estas taquicardias a las cuales nos vamos a referir, que cuando hablamos de supraventricular esencialmente agrupamos la taquicardia por entrada nodal, la taquicardia atrioventricular, que son aquellas que utilizan una vía accesoria para sostenerse, y las taquicardias auriculares. Cuando uno las ve en el electrocardiograma son esencialmente todas muy parecidas, fíjense, son todas iguales. Todas estas taquicardias. Ahora bien, todas las taquicardias tienen ciertas características clínicas particulares y ciertas alteraciones en el electrocardiograma, que aunque parezcan muy similares, nos van a ayudar a acercar el diagnóstico. Lo que no nos van a dar es el diagnóstico definitivo. A veces nos dan una alta índice de sospecha, pero no el diagnóstico definitivo. Entonces, esto es simplemente para presentar rápidamente cuáles son las características clínicas de la presentación. El síntoma más común son las palpitaciones, pero hay pacientes que pueden presentarse con disnea, con mareos, molestia o dolor precordial asociado a la alta frecuencia cardíaca, particularmente en aquellos pacientes que tienen cardiopatías asociadas, cardiopatías isquémicas. Pueden presentarse con intolerancia a la actividad física o una intolerancia a la actividad física que puede ser desproporcionada a la actividad que están realizando. Y en algunos casos muy escasos, aquellos pacientes que pueden presentarse con presíncope o síncope. ¿Estamos? Hay ciertas cosas que son muy importantes, que las marco acá, que son muy importantes de hacer que ustedes hagan en el interrogatorio y que van a ayudarlos a guiar el diagnóstico. ¿Estamos? Fundamentalmente cómo comienzan y cómo terminan este tipo de taquicardia. En general, las arritmias comienzan de forma abrupta. La gente está sentado, yo siempre les pregunto una cosa que parece una soncera, pero digo, ¿esto cómo empieza? Como usted prende y apaga la luz. ¿Vamos? Eso debe orientar el diagnóstico clínico hacia la presencia de algún tipo de arritmia. Cuando la taquicardia comienza paulatinamente, va acelerando la frecuencia cardíaca y se va desacelerando paulatinamente, en general uno tiende a pensar que es una taquicardia que puede ser de origen sinusal. ¿Estamos? Otros elementos clínicos que son muy importantes a la hora del diagnóstico es, para preguntar y diferenciarla, es cómo el paciente siente las taquicardias. Si es una taquicardia regular o es una taquicardia irregular, que ayudará a encuadrar la arritmia en el grupo correspondiente. Algunos hablan del signo del SAPO, que son los latidos a nivel de la base del cuello, que hablan a favor de la taquicardia de reentrada nodal o la taquicardia atrioventricular mediada por vías accesorias. Eso ocurre porque la frecuencia cardíaca va tan rápida que a veces la contracción auricular ocurre con válvulas auriculoventriculares cerradas y por tanto existe una onda en cañón de rebote a nivel del cuello, y eso es lo que genera el signo del SAPO. ¿Estamos? Cuando el ritmo es irregular, por supuesto, la fibrilación auricular, el flutter o las taquicardias auriculares en algunos casos pueden ser irregulares, y eso va a depender del grado de bloqueo o conducción a nivel del lóbulo auriculoventricular. Y en general, cuando el paciente refiere la arritmia como un golpe o una pausa, uno debe pensar que eso se trata esencialmente de arritmias extrasistólicas aisladas, ya sean ventriculares o supraventriculares. Cuando hablamos del valor del electrocardiograma, a veces el electrocardiograma no tiene demasiado valor porque vemos un electrocardiograma total y absolutamente normal,
pero siempre es importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que diferenciar de este electrocardiograma, que en este caso particularmente tiene mucho valor. Ustedes pueden ver una onda P, el comienzo, un PR bien cortito, y el comienzo del QRS con una carpita ahí, que es la famosa onda delta, que es la preexcitación, que nos habla de la presencia de una comunicación anómala o vía accesoria entre las aurículas y los ventrículos. Ahí está, un poco más grande. Esto que ustedes ven acá, muchas veces ocurre que lo confunden con onda Q patológica. Esos son los elementos de diagnóstico diferencial para las vías accesorias. Cuando usted tiene una vía accesoria inferior, en las derivaciones inferiores, 3, ABF y ND2, bueno, la onda delta va a ser negativa, porque estar en la cara inferior del ventrículo, ven el vector desde abajo hacia arriba, y entonces pueden confundirse con una onda Q patológica. El otro elemento diagnóstico en este tipo de electrocardiograma es que a veces lo presenta con un hemibloqueo anterior izquierdo. El hemibloqueo anterior izquierdo es un diagnóstico de descarte. ¿Estamos? Es decir, uno asume que es por una posición del corazón en el tórax que hace que las fuerzas se desvíen, pero hay cierto elemento, como el infarto inferior, una vía accesoria, que generan ese desvío del eje hacia la izquierda. ¿Vamos? Cuando no hay ninguna de ellas, ni hay fibrosis, ni hay vía accesorio, entonces podemos decir que es un hemibloqueo y una cuestión pura y exclusivamente posicional del corazón en el tórax. ¿Estamos? No sé qué dice ahí. Muy bien. Entonces acá vamos a ver el análisis del electrocardiograma durante la taquicardia. Entonces, usted tiene el electrocardiograma y no hay que abatarse como tiene el electrocardiograma, simplemente tenemos que ir a través de esta lista. Buscamos alteraciones en el ritmo. Alteraciones que pueden presentarse en el QRS, como lo que se llama alternancia del QRS. Tenemos que buscar si hay presencia o ausencia de bloqueos auriculoventriculares espontáneos. Tendremos que analizar la relación de la onda P y el QRS, ver cuál es la morfología o la polaridad de la onda P, y podemos hacer una serie de maniobras durante la taquicardia que nos ayudarán a hacer el diagnóstico diferencial. Esas maniobras pueden ser los masajes senocarótidos o maniobras con drogas como la utilización de adenosina. ¿Estamos? Cuando ustedes vean un electrocardiograma de este tipo de taquicardia, a veces lo van a ver cuando están analizando los resultados de los Holter, es muy importante, por ejemplo, cuando ven un Holter, ir a buscar cómo es el comienzo y o la finalización de esa taquicardia, porque ahí va a haber pistas muy importantes. Y como les acabo de decir, siempre es muy importante comparar el electrocardiograma de la taquicardia con el electrocardiograma en ritmo sinusal para tratar de descartar la presencia de la vía accesoria, en este caso manifiesta. ¿Vamos? Entonces, esto siempre para mostrarles algunos de los elementos que estaban en esa lista que acabamos de mencionar. Este es el fenómeno de la alternancia eléctrica, que fue inicialmente descrito por las taquicardias por la entrada atrioventricular, es decir, con vías accesorias, que en general ocurren después de los 10 primeros, cuando ocurre en los primeros 10 segundos de la taquicardia, que es cuando las vías rápida y lenta comienzan a acomodarse, suele ocurrir en los primeros 10 segundos y después se acomoda. Fíjense cómo el QRS es más chiquito, más grande, más chiquito, más grande. Esto es lo que se conoce como alternancia eléctrica. Nuevamente otros ejemplos que se ven más claramente en esta derivación, en todas las derivaciones. Aquí fíjense cómo tenemos QRS más grandes, más chiquitos, más grandes, más chiquitos. Cuando después de los 10 segundos se habla de taquicardias atrioventriculares, y en los primeros segundos del inicio de la taquicardia que pasaron el reentrenador. De todas maneras, esto es una curiosidad, clínicamente no lo usamos, simplemente para mencionarlo porque está ahí. Esto es probablemente una de las cosas muy importantes, buscar la presencia de bloqueos atrioventriculares espontáneos. Si ustedes encuentran presencia de bloqueos, acá hay una onda P metida, bloqueos y la taquicardia continúa, como en estos lugares, eso nos permite descartar la taquicardia por reentrada nodal, la taquicardia atrioventricular y las taquicardias de la unión. ¿Por qué te permite descartar esto? Porque esa taquicardia que acabo de mencionarles está mencionada en la clasificación como taquicardias que requieren el nodo auriculoventricular para sostenerse. Si está el nodo auriculoventricular bloqueado y tenemos taquicardia, de ninguna manera puede ser ninguna de estas tres opciones, ¿no es cierto? El otro elemento extremadamente importante que nosotros utilizamos como cardiólogo es la relación entre la onda P y el QRS. ¿Vamos? Habitualmente se hace entre dos QRS y una onda P, y esto nos permite clasificar las taquicardias de acuerdo a lo que le llamamos el RP. ¿Vamos? Entonces, entre dos ondas R, la dividimos el 50% el intervalo RR, y de acuerdo al lugar donde caiga la onda P,
tendremos taquicardias de RP corto o taquicardias de RP largo. Acá está metida la onda P adentro de la onda T, créanme, aunque ustedes no la vean, está ahí. ¿Estamos? Entonces, una vez que ustedes hacen esta diferenciación de acuerdo a la relación entre el QRS y la onda P en RP corto y en RP largo, vamos a tener dos bolsas. Las bolsas donde vamos a poner todas las taquicardias con RP corto, entre las cuales entrarán la taquicardia por reentrada nodal típica, la taquicardia por reentrada atrioventricular, una taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular de primer grado y las taquicardias de la unión. Y en la bolsa de las taquicardias con RP largo vamos a tener la taquicardia por reentrada nodal atípica, la taquicardia auricular, la taquicardia por vía accesoria de Couméry, que se llama, y la taquicardia sinusal. Vamos a pasar más rápido. Entonces, de acuerdo a la polaridad de la onda P, también eso es muy importante. Entonces, ustedes fíjense, esta es una taquicardia regular que nos ayuda a descartar fibrilación auricular flatter, tiene un RP largo, fíjense, de esta R a esta R, prácticamente el 50% está por ahí, la P está metida acá abajo, y una taquicardia de RP largo, puede ser una taquicardia auricular, puede ser una taquicardia por reentrada nodal, la típica, puede ser una taquicardia por Couméry. Fíjense que la onda P es negativa, en cara inferior, es decir, que la taquicardia se origina probablemente en el pared inferior de alguna de las aurículas. Tiene, no tengo B1 acá. Entonces, esto nos ayuda a descartar, por ejemplo, las taquicardias auriculares más comunes son las del lado derecho y las más comunes están en la crista terminal. La crista terminal es un estructura que va de arriba hacia abajo, y por lo menos las taquicardias superiores. Esto es lo más probable que sea una taquicardia auricular del seno coronario o una taquicardia por la entrada nodal atípica. ¿No es cierto? ABR, fíjense cómo es positivo, es poco probable que sea del lado derecho. Entonces, fíjense cómo este es un registro de un Holter, el inicio de la taquicardia. Fíjense que el paciente viene con ritmo sinusal, un PR normal, no pareciera que hay preexcitación manifiesta. Y en este electrocardiograma, fíjense, PR, y acá hay una onda P, y el PR es mucho más largo hasta que se larga la taquicardia, y ahí queda la onda P que ahora pasa a estar adelante. Entonces, esta es una taquicardia que desde la aurícula pasa de conducir por una vía rápida, por un PR cortito, hace una extrasístole y se bloquea la vía rápida, y el próximo PR pasa por la vía lenta. Por eso se prolonga el PR. ¿Vamos? Esto muy probablemente sea una taquicardia por la entrada nodal. No podemos descartar de ninguna manera una reentrada atrioventricular ni una taquicardia auricular tampoco. Es decir, el electrocardiograma lo va ayudando, lo va orientando, y es por eso que yo le decía que no llegamos en general al diagnóstico definitivo. Esto, fíjense, la utilidad en este caso, ustedes ven cómo empieza la taquicardia, fíjense que es distinta a la otra, acá la onda P cambia, esta extrasístole es distinta, fíjense que no se prolonga tanto el PR, es decir, que probablemente no utilice el nódulo auriculoventricular, no lo sabemos. Tiene un RP largo, o sea que puede ser o una taquicardia auricular, o puede ser una reentrada nodal atípica, o una vía accesoria con conducción retrógrada lenta. Y la cosa más interesante o más importante es que termina en una onda P. Cuando termina en una onda P, esto hace poco probable que sea una taquicardia auricular. Ustedes piensen en el mecanismo. El mecanismo de la taquicardia auricular es un grupo de células en la aurícula que se revela ante la autoridad y empieza a generar impulsos eléctricos. ¿Estamos? Desde la aurícula pasa al ventrículo. Si viene pasando siempre desde la aurícula al ventrículo, ¿por qué se va a cortar? ¿Por qué se va a cortar justo en la aurícula? ¿Por qué se va a bloquear en el nódulo? No hay ningún elemento que haga que se bloquee en el nódulo auriculoventricular. Si se bloquea en el nódulo auriculoventricular, eso hace menos probable que sea una taquicardia auricular. Si hubiera sido una taquicardia auricular, la última del impulso auricular debiera conducir como lo hacen todas las otras. ¿Vamos? Entonces son pequeñas cositas que uno debe recordar. Cómo comienza, cómo termina, la morfología de la onda P, la relación entre el P y el QRS. Teniendo presente la clasificación inicial que habíamos dicho de las taquicardias que utilizan solamente la aurícula, o aquellas taquicardias que utilizan el nódulo auriculoventricular, tenemos que conocer la respuesta a las maniobras vagales. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno hace maniobras vagales? Cuando uno hace maniobras vagales, estimula el seno carotídeo,
El seno carotídeo está en la carótida y es un vasoreceptor, un receptor de presión. Cuando ustedes comprimen el seno carotídeo, hay una liberación de acetilcolina. La acetilcolina a nivel del sistema de conducción genera bradicardia y genera bloqueo en la conducción del nódulo auriculoventricular. Por tanto, si usted tiene una taquicardia que necesita el nódulo auriculoventricular para sostenerse, como la taquicardia por entrada nodal, la taquicardia por vía accesoria, si usted bloquea el nódulo auriculoventricular, la taquicardia va a terminar. Si usted tiene una taquicardia que no necesita el nódulo auriculoventricular para sostenerse, como un flutter, como una taquicardia auricular que se genera en la aurícula, ya sea macro-reentrante o micro-reentrante, ustedes van a bloquear la respuesta ventricular, pero la taquicardia va a seguir existiendo. Y en ese caso, eso le va a permitir ayudarlos en el diagnóstico y no la va a tratar a la taquicardia. Ahora, si usted tiene una taquicardia por vía accesoria o por reentrada nodal, va a ayudar a orientar el diagnóstico y a la vez a terminar la taquicardia. ¿Estamos? Estos son los distintos tipos de respuesta. Como yo le decía, esta es claramente la taquicardia que necesita el nódulo auriculoventricular para sostenerse. Fíjense como en este caso la adenosina, que hace más o menos lo mismo que la acetilcolina en los receptores de adenosina en el nódulo auriculoventricular, termina la taquicardia. Entonces probablemente esta es una taquicardia que requiere el nódulo auriculoventricular para sostenerse, a diferencia de, en este caso, una taquicardia que es muy similar a este, que en este caso la adenosina bloquea la conducción en el nódulo auriculoventricular, disminuye la respuesta ventricular y la taquicardia sigue sosteniéndose. Esto habla que la taquicardia no necesita el nódulo auriculoventricular. ¿Vamos? Por eso son tan importantes que ustedes conozcan la clasificación habitual, cuál es el mecanismo de la taquicardia, para poder entender qué es lo que estamos haciendo después con las maniobras. Esto es un criterio diagnóstico para tratar de determinar cuáles son el tipo de taquicardia, que ya las vamos a ir a ver. Vamos a ir pasando rápidamente a las taquicardias en particular. La taquicardia por reentrada nodal, en general la taquicardia supraventricular más común, representando un 60% de las arritmias supraventriculares. En general predomina más el sexo femenino, 70-30, tiene una edad variable, en general alrededor de los 30 años. La frecuencia cardíaca, yo no le llevo mucho el apunte porque no es un elemento diagnóstico que favorezca una taquicardia sobre la otra, pero en general son taquicardias, frecuencias variables entre 100 y 280 latidos por minuto con 170 de promedio. Es una arritmia reentrante y, como les habíamos dicho inicialmente, necesita sí o sí el tejido nodal para sostenerse. La reentrada en general necesita lo que se conoce como bloqueo en un sentido y conducción lenta para sostenerse. Pero recuerden que el nódulo auriculoventricular tiene la capacidad de conducir en forma decremental y tiene dos vías a través de las cuales se conduce la electricidad en el nódulo auriculoventricular. Tiene una vía rápida, que tiene la capacidad de conducir el impulso eléctrico rápidamente y tiene un periodo refractario largo, y tiene una vía lenta que conduce lentamente la electricidad, pero tiene un periodo refractario más corto, que tiene la capacidad de recuperarse más rápido. Entonces, lo que nosotros necesitamos para que se genere la taquicardia es que el impulso vaya por las dos ramas, tanto por la lenta como por la rápida, y que en un momento haya un bloqueo en una dirección, de manera que permita que la electricidad termine el circuito, llegue al GIS, y como este está bloqueado, todo este tejido está viable y entonces la electricidad sigue su camino en sentido contrario y de esa forma se genera la reentrada. ¿Estamos? Cuando la activación baja por la vía lenta y sube por la rápida, eso genera la taquicardia por reentrada nodal típica. ¿Estamos? En general, ¿cómo ocurre esto? Usted tiene el ritmo sinusal, va pasando por la vía rápida, la actividad eléctrica es suficiente, pasa por la vía rápida y empieza a bajar por la lenta. Como por acá va muy despacito y por acá va muy rápido, llega al GIS y vuelve a subirse, empieza a meterse en la vía lenta. Pero como esta no está bloqueada, se chocan y se anulan los frentes de onda, por eso continúa el ritmo normal. Para que ocurra la taquicardia, en general, ¿qué es lo que ocurre? Esta va rápido, pero tiene un periodo refractario largo. Entonces, cuando aparece en extrasístole, llegó acá, esta, que ya no puede conducir, porque tiene un periodo refractario largo, perdón, se choca en la vía rápida, baja por la lenta, va muy lento. Cuando llegó al GIS fue tan lento que la vía rápida alcanzó a recuperarse. Entonces llega al GIS y ahí sube por la vía rápida hacia el aurículo. Por eso la taquicardia por la entrada nodal típica es la que ustedes van a ver en los libros como taquicardia lenta rápida. ¿Estamos? Entonces, el sustrato del salto de vía, el eco nodal y la iniciación de la taquicardia supraventricular son lo que se llaman sustrato de la doble fisiología nodal. Y las características o los tipos de taquicardia que hacen es la que les acabo de mencionar, la lenta rápida, que es la típica,
la rápida lenta, que es la típica, y existe una lenta lenta. Lo importante para que ustedes recuerden es que nosotros siempre hacemos un esquema, pero la conducción, no es que sean pura y exclusivamente dos cablecitos diferenciados. Ustedes saben que el nódulo auriculoventricular tiene una estructura compacta y una estructura en donde la morfología de la célula va cambiando del nódulo compacto a las células auriculares. Eso hace que la fisiología vaya variando. Entonces, las vías en realidad son como abanicos con distintas propiedades de conducción, que en algún lado serán más rápidos, en otro lado serán más lentos. ¿Estamos? No son cablecitos individuales y bien definidos. ¿Está? Ok. Este es un ejemplo de taquicardia. Acá habíamos dicho, entonces, taquicardia RR regulares. Una cosa muy importante para que ustedes recuerden, que creo que está un poquito más adelante, esta es una RP corto. Fíjense, acá lo hice un poquito más grande para mostrarles la onda P en B1. Hay ciertos criterios. Este criterio habla más en favor de taquicardia por ventana nodal. ¿Cuál es este criterio? La famosa R' en B1. ¿Qué significa la R' en B1? A mí siempre me interesa que ustedes sepan por qué R' en B1, lo mismo que le expliqué por qué no es con ojito, ahora es que el conejo, tiene una razón de ser. Este 1, esta R' tiene una razón de ser, y esto es la respuesta auricular, el eco auricular, es decir, bajó por la vía lenta, desde la P baja en forma lenta a través del nódulo auriculoventricular. Una vez que llegó al GIS, que no se ve en el helicocardio de la superficie, bajó hacia el ventrículo, que hace el QRS, y sube hacia la aurícula. Rápido. Desde el GIS, que está adelante del QRS, baja rápido el ventrículo y sube rápido la aurícula. Y desde la aurícula, baja lento por la vía lenta. Por eso es lenta, rápida. ¿Ah? Entonces, esa R' en B1 es la famosa onda P retrógrada, que en B1 la van a ver positiva y en las derivaciones inferiores la van a ver negativa. Es la pseudo S en cara inferior, que no es otra cosa que la P retrógrada, que como está pasando, puede ser la posición del nódulo auriculoventricular, la vía lenta está cerca del seno coronario, con una estructura bien posterior, bien inferior en la aurícula, está abajo, por tanto, en las derivaciones inferiores van a ver una pseudo S, y en B1 van a ver la R. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes vean estos elementos en una taquicardia, RR regulares, con RT corto, y vean esto va a hablar más a favor de una taquicardia por la entrada nodal típica. ¿Vamos? Estos hallazgos, en el 60% de los casos no van a ver nada de eso. ¿Eso qué significa? Que la conducción desde el GIS es tan rápida a la aurícula que queda metida dentro del QRS. Entonces, si no ven onda P, tienen que asumir que la P está metida dentro del QRS y esto es una taquicardia de RT corto. En un 35% de los casos pueden ver la pseudo S en cara inferior y la R' en B1, y mucho menos frecuentemente, en 5% aproximadamente, desde el GIS va tan rápido por la vía rápida a la aurícula, que la aurícula aparece antes del QRS. Entonces, de esta aurícula bajó a ese ventrículo, pero antes llegó a la aurícula siguiente. ¿Estamos? Va por la vía lenta. Llega al GIS, el GIS tiene que ir al ventrículo, y por la vía rápida va a la aurícula. Pero como va más rápido la aurícula, que está más cerca de la aurícula que el ventrículo, la aurícula se inscribe antes del QRS. Eso es mucho menos frecuente. También habla de taquicardia por entrada nodal, y esto es simplemente, bueno, esto ya es un poco más complicado, pero esto es lo que nosotros vemos adentro del estudio electrofisiológico. Básicamente, el nódulo sinusal pasa por la vía rápida, la vía lenta va muy lenta, entonces se encuentran en el frente de ambos y se chocan, no pasa nada. Acá está, estamos estimulando, en este caso de la aurícula, va desde la aurícula al GIS, por una vía rápida, y llega al ventrículo. ¿Ah? Eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre acá? Una extrasístole alta. Se bloquea la vía rápida, baja lento por la vía lenta y va al ventrículo y a la aurícula. Fíjense, estimulamos aurícula por la vía rápida, GIS, ventrículo. Ahora, aurícula, se bloquea la rápida, entonces le tomamos mucho más llegar al GIS. Y del GIS bajó al ventrículo. ¿Estamos? No hay aurícula en este caso, porque no hay eco, pero simplemente para mostrar el esquema. Y fíjense cuando inicia la taquicardia. Se bloquea en la vía rápida, va por la lenta, llega al GIS, va al ventrículo y a la aurícula. Y tenemos el eco nodal. Aurícula, vía rápida, GIS, ventrículo. Aurícula, se bloquea la vía rápida, lento, hasta el GIS, bajo el ventrículo y acá mismo tiene una aurícula. ¿Vamos? Ese es el eco nodal, famoso eco nodal. Cuando esto se sostiene en el tiempo, esta aurícula baja por la vía lenta y así se sostiene la taquicardia. Entonces ven ahí,
aurículo, gis, ventrículo y aurículo. Ese es el eco nodal. ¿Está? Yo cuando me preguntaban a mí recién y empecé a hacer esto hace, no me quiero quedar con el doctor José Luis Velar en el hospital italiano, me decía, ¿viste el eco? Yo le decía, sí, porque no quería quedar como un pavo. Pero me llevó muchos años aprenderlo, por eso me tomé el esfuerzo de hacer estos gráficos, ¿está? Y esta es la forma en que inicia la taquicardia. Aurículo, gis, ventrículo por la vía rápida, aurículo violenta, el gis, ventrículo. Miren, fíjense, esta aurícula está antes. ¿Ah? Y así sigue la taquicardia. Luego esta aurícula va por la vía lenta al gis y va por la vía rápida la aurícula y por la vía rápida al ventrículo. Y luego esta aurícula por la vía lenta al gis y va al aurículo y al ventrículo. Y así se sostiene la taquicardia. Esa es la reentrada. ¿Está? ¿Se entiende? Más o menos. Okay. Si ustedes lo entender en estos 5 minutos, yo me explico y me voy acá, chao, me tomo el palo y me voy. ¿Estamos? Quédense tranquilos, no hay forma que la entiendan así. Entonces, esto es al revés. Esto al revés, para que vean que existen. Esto al revés. Entonces, vamos de nuevo. Estamos estimulando la aurícula. Aurícula, gis, ventrículo. Aurícula, gis, de aurícula y gis por la vía rápida. Llega el ventrículo y desde este gis va lento. ¿Eh? Entonces, esto ocurre al revés. Bajó por la rápida y subió por la lenta. Esta es la reentrada nodal atípica. ¿Estamos? La reentrada nodal atípica, ¿qué otras características tiene? Tiene RT largo. Entonces, fíjense en el vínculo que le damos superficie. R y R. ¿Dónde está la P? Acá está la P. ¿Por qué sé que está la P? Porque esta es la aurícula del seno coronario. RT largo. ¿Estamos? Ahí está el mecanismo endocavitario, el electro que le damos superficie y cómo se genera la taquicardia. ¿Está? Es fantástica la electrofisiología. Mientras a menos le guste, mejor. Bueno, seguimos. Dejamos la macana. Bueno, esto es simplemente para mostrar cómo es el circuito. Lo que yo siempre quise hacer en un gráfico, y nunca lo hice, ¿qué es lo que entendí yo? ¿Cómo entendí yo esto? Esto es un circuito reentrante, es un círculo. Lo único que esto hace es abrir el círculo y ponerlo recto. ¿Vamos? Ese es el circuito. Cuando ustedes aprendan a interpretar, esto en realidad es un circuito que va dando vuelta. Nada más que acá lo hemos abierto y lo hemos puesto a lo largo. ¿Ah? Eso es una forma que yo me lo imagino y que aprendí a entenderlo. No supe nunca cómo ponerlo en un slide de PowerPoint. Pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de manejo para la taquicardia por reentrada nodal? En los pacientes que son inestables hemodinámicamente, como en todos lados del mundo. Si el paciente tiene presión menos de 90 milímetros de mercurio sistólica y tiene alteraciones de la conciencia, lo primero que hacen es chocarlo y después discutiremos de qué se trata y hablaremos y todo este elemento de disquisición, diagnóstico, utilizando palabras pitucas hoy, pero utilizo otro tipo de palabras en general. Después haremos el diagnóstico diferencial de qué se trataba. Pero si el paciente tiene presión arterial baja y tiene alteraciones de la conciencia, se considera hemodinámicamente inestable y tiene que hacer una cardioversión, ¿no es cierto? Si el paciente lo tolera, bueno, podrán hacer maniobras basales, podrán darle adenosina, clase 2A, el verapamil o el diltiazem, los beta bloqueantes, y aún siendo el paciente hemodinámicamente estable, si no respondió a ninguna de estas maniobras, podrán hacer una cardioversión eléctrica. Yo vi un solo paciente de esta característica, tenía una reentrada nodal, tenía un corazón sano, y le hicimos de todo nada, así que lo tuvimos que terminar chocando, pero un solo en varios años ya. No me acuerdo cuántas. Entonces, la maniobra basal es simplemente tener cuidado en los adultos mayores, recuerden que es la posibilidad de placa. Para hacer la maniobra basal, busquen el ángulo que apoyen de ahí, no hace falta masajear ni llegar al otro lado del cuello, ¿va? Apenas comprimiendo un poquito en la altura del ángulo. ¿Vamos? Si son personas mayores, ocultenlo. Si tienen soplo carotido, no realicen. 3 segundos, después pasen al otro lado. Cuando utilicen adenosina, la recomendación es siempre dosis progresiva, 6 miligramos hasta 18 miligramos, no pierdan el tiempo. Vayan con 12 miligramos de entrada, si el paciente no responda, pueden esperar 2 o 3 minutos y después hagan 18 miligramos, y esto me lo presento también de acuerdo al peso. ¿Está? Puede causar hipotensión,
puede causar bloqueos, mareos, flash cutáneo y puede causar arritmias malignas. ¿Estamos? Hay reportado casos de hasta de fibrilación ventricular, torsión de punta, siempre tener el carro para el lado. En esta cosa nunca se puede tener mucho cuidado. ¿Estamos? Y el tratamiento crónico, el manejo crónico de la arritmia, ablación por radiofrecuencia. Clase 1A. La utilización de medicación, cualquier tipo sea de medicación, es clase 2B. Lo mejor y lo reconocido como efectivo para el manejo de la reentrada nodal es la ablación por radiofrecuencia. Tiene una alta tasa de éxito con una muy baja tasa de complicaciones. Siempre explíquenle a los pacientes, cada vez que uno indica un procedimiento invasivo, todo depende del balance riesgo-beneficio. En este caso, la balanza riesgo-beneficio excede en favor de la ablación. ¿Estamos? La ablación, como decíamos entonces, el tratamiento de elección en pacientes sintomáticos, un éxito 97, tampoco exagerado, una recurrencia entre 1.3 a 4%, yo les digo 95%, siempre tengan algún más en la manga guardado. La índice de complicaciones del bloqueo auriculoventricular es muy bajo, menos del 1%. Prácticamente no hay, no sé si igual hay algún caso, reporte un caso que se haya muerto algún paciente en una ablación por entrada nodal. La creo de la acción es factible, eso si usted le quiere cobrar por demás al paciente, innecesario, tiene similares resultados, pueden generar mayores recurrencia, puede complicarse o disminuir la relación de éxito en aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas con mayor recurrencia y tienen mayor incidencia de bloqueo AB, la anatomía va a estar distorsionada y es muy probable que si no prestan atención puedan meter la pata. ¿Estamos? La medicación, bueno, en general yo no la recomiendo. Para el control sintomático tiene un éxito bastante flu y hay que darle la opción al paciente. Hay pacientes que tienen miedo. Yo recuerdo a un paciente que vengo viendo hace como 7 años, el doctor Figueroa. Sí, perdón, encima que lo hice de tarde, disculpe. Tengo un paciente que lo tengo hace 5 o 7 años con medicación y tiene un episodio al año y tiene miedo, no quiere hacerlo. Bueno, no le va a pasar nada. ¿Ah? Las vías accesorias en general no me habla mucho porque el doctor Figueroa me parece que se va a extender un poco más en este tema, pero en general representa el 20 al 30% de las arritmias supraventriculares. El sustrato es la presencia de una vía accesoria. Recuerda que el desarrollo embrionario del corazón, primero un tubito y se va flexionando y dando vueltas, se van formando las cavidades. En algún momento el anillo fibroso separa los aurículos de los ventrículos. En ese anillo del desarrollo embrionario queda una fibra muscular que no se sabe si es más miocárdica o si es de ventrículo de aurícula, pero genera un puente eléctrico y ese puente eléctrico, como es de músculo, de tejido muscular, no tiene la capacidad de decremento que tiene el nódulo auriculoventricular y conducen en general toda nada. La gran mayoría de este tipo de taquicardias por vía accesoria están más repartidos entre hombres y mujeres, la edad también en personas jóvenes, aunque suelen ser más comunes en los niños pequeños, más comunes en este caso en los varones que en las mujeres, y la sintomatología suele comenzar a temprana edad, porque esto es un problema de desarrollo embrionario y nacieron y tienen esto de que salieron de la panza de la mamá. ¿Estamos? Y tiene el patrón electrocardiográfico, como habíamos discutido previamente, que suele simular el bloqueo anterior izquierdo, el infarto, los bloqueos de ramas. Es muy común que te mandan, tiene bloqueo de rama izquierda y tiene una precipitación así grande como una casa. ¿Está? Entonces hay que estar atento. La vía accesoria puede estar localizada en cualquier lado de los anillos valvulares, bicuspídeo y vitral. Existe un algoritmo diagnóstico que se lo vamos a dejar al doctor Figueroa. De acuerdo a la morfología del QRS, ustedes pueden tener una orientación más o menos lógica de dónde está localizada la vía. Simplemente les voy a dar los títulos porque Jorge va a andar un poco más en este tema. Y esto es algo que parece una estupidez, pero para mí es importante. Ustedes van a ser cardiólogos. Entonces es muy importante la utilización de la palabra y qué significan las palabras. Cuando ustedes dicen que el paciente tiene síndrome Wolff-Parkinson-White, que fue descrito por los doctores Wolff-Parkinson-White, tienen que encontrar que el paciente tenga recorto, preexcitación, es decir, presencia de onda delta, tienen que tener QRS alterado por la delta y tienen que tener una T alterada, es una repolarización anormal, y además tienen que tener taquicardia. Si no, no es síndrome Wolff-Parkinson-White. Digamos, es semántico, pero es muy importante, porque es parte de lo que ustedes hacen, el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos y nos entendemos. Si no tiene taquicardia, el paciente tiene todas esas cosas, pero tiene un síndrome de preexcitación. Podrá tener sintomatología o no. Si no tiene taquicardia, no es Wolff-Parkinson, es síndrome de preexcitación. ¿Estamos? Perdón que me pongo más viejo, me pongo más hincha pelota con esas cosas. ¿Estamos? Y los pacientes que en el electrocardiograma habitual no tienen absolutamente nada, también pueden tener preexcitación.
Normalmente las vías accesorias que conducen todo o nada pueden conducir habitualmente en forma bidireccional, es decir, de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la aurícula. Pero en algunos casos particulares, la vía accesoria no conduce desde arriba hacia abajo, la aurícula del ventrículo, y solamente conduce del ventrículo a la aurícula, conduce en forma retrógrada. Entonces, en el electrocardiograma de superficie nunca se van a manifestar. ¿Qué tipo de taquicardia va a hacer? La taquicardia con QRS angosta. ¿Por qué? Porque solamente la vía accesoria va a conducir del ventrículo a la aurícula, y desde arriba hacia abajo va a conducir por el sistema de conducción normal. Y ustedes van a ver la vía accesoria cuando estimulen el ventrículo que está en taquicardia, y la aurícula más precoz va a estar puesta en el seno coronario distal. ¿Qué significa? Vamos a volver rápidamente acá. Anillo mitral. Nosotros ponemos un catéter en el seno coronario que da toda la vuelta. El dipolo distal va a estar acá en la pared lateral. Si la aurícula más precoz del ventrículo a la aurícula es por acá, significa que la actividad eléctrica sube por la pared lateral, no sube por el centro del corazón. ¿Está? Que es este patrón. La aurícula distal es la más precoz, está en la pared lateral del anillo mitral. No hay forma que eso pase por el centro del corazón, por tanto no puede ser una vía que conduzca en forma que se llama concéntrica, sino excéntrica. ¿Estamos? Y así ustedes ponen de manifiesto en este tipo de vía la presencia de una vía oculta. ¿Qué tipo de taquicardia hacen los pacientes que tienen vía accesoria? El 75% vía ortogrómica. ¿Qué significa ortogrómica? Que la rama descendente pasa por el nódulo auriculoventricular y la rama ascendente va desde el ventrículo a la aurícula por la vía accesoria. O pueden tener taquicardias antidrómicas, mucho menos frecuentes, que tienen QRS ancho. ¿Por qué? Porque la conducción de la aurícula del ventrículo lo hace a través de la vía accesoria, y por tanto la despolarización del músculo es mucho más lenta y anómala, porque va por el músculo, que no es tejido específico de conducción. ¿Estamos? Y este es otro tipo de taquicardia que ocurre en un 20 y 50%, que no es despreciable, y les puedo asegurar que uno se preocupa mucho. Esta es la famosa PE, pregunta de examen. ¿Estamos? ¿Qué es esto? Fíjense, una taquicardia, claramente, de QRS ancho, irregulares, pero tiene la particularidad que no todos los QRS tienen el mismo ancho. No está Martín Roncaglia, que el otro día me mostró un electrocardiograma, se ha quedado, no, está igual, ya, está igual. Entonces fíjense que el QRS por ahí es ancho y por ahí es más fino. Por ahí es más ancho, por ahí es más fino. ¿Qué es esto? Esto es una fibrilación auricular preexcitada. Pero recuerden que cuando uno tiene un latido con onda delta, es un latido de fusión. La primera porción, la onda delta, es lo que pasa por la vía accesoria, y el resto del QRS, que es normal, pasa por el centro de conducción. Por el sistema normal de conducción están fusionados los frentes de onda. Cuando usted tiene una fibrilación auricular, la aurícula va entre 300 y 600 latidos por minuto. Entonces, por el momento, el nódulo auriculoventricular se bloquea y el QRS es extremadamente ancho. Por el momento, el nódulo auriculoventricular recupera un poquito y el QRS un poquito más finito. Entonces, tienen QRS más preexcitados y menos preexcitados, de acuerdo a cuánto se activa el ventrículo por el sistema de conducción o por la vía accesoria. ¿Estamos? No me voy a meter en esto porque va a ir el doctor Jorge va a hablar de esto. Entonces, simplemente para mostrarles un caso, quería mostrar este caso de este paciente. Fíjense, nosotros ya le habíamos hecho, el paciente ese de la FA preexcitada, tenía creo que 50 años y nos llevó derivado para evaluación. Entonces, nosotros le hacemos el estudio electrofisiológico y fíjense cómo en ritmo sinusal estaba completamente preexcitado, hacía taquicardias ortogrómicas regulares, una taquicardia ortogrómica por vía accesoria, la vía accesoria de izquierda, la aurícula más precoz estaba distal ahí en el seno coronario, entonces bajaba por aquí y subía por la vía accesoria. Cuando estábamos bajando para hacer la punción transeptal, ya la teníamos identificada a la vida, el paciente se fibrila. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a chocarlo, no vamos a quemar porque no vemos nada ahí, no vemos la aurícula y la sabina, ahí no ven aurículo y ventrículo por ningún lado. Lo chocamos 5 veces y no salió nunca la fibrilación auricular. Entonces, finalmente fuimos donde más o menos habíamos visto que pasaba la vía accesoria y lo quemamos y no les puse eso. Puta. Bueno, no me puedo agrandar porque no puse el slide que quería poner donde pasa claramente de acá. Mira, acá quemamos la vía accesoria, acá estaba preexcitada. La fibrilación auricular está acá dentro del seno coronario, en la aurícula izquierda, totalmente preexcitada por la vía. Y ahora, ¿qué pasó? El paciente sigue fibrilado. ¿Por qué? Porque la taquicardia que está teniendo no depende de la vía accesoria, la vía accesoria es un estándar. Porque más que la vía accesoria, y como no puede pasar nunca más por la vía accesoria, pasa por el sistema de conducción normal. Entonces, para el QRS, angosto es irregular. ¿Por qué? Porque el paciente está fibrilado. Entonces, un paciente que la vía accesoria puede hacer
taquicardias que utilizan la vía accesoria, las más comunes, 75% ortodrómicas, las menos comunes son antidrómicas, y una taquicardia muy común que hace por ejemplo con vía accesoria es la fibrilación auricular, que no tiene nada que ver con la vía accesoria. Están asociadas en un porcentaje, pero no necesita la vía accesoria para sostenerse la taquicardia. ¿Está? Entonces, esta fibrilación auricular es una de las taquicardias que está dentro de la bolsa, que no necesita el nódulo auricular ventricular, sin embargo, es potencialmente letal cuando está fibrilado y si el paciente conduce muy rápido. ¿Está? Bueno, entonces la última que me toca a mí hablar es de la taquicardia auricular, que es un ritmo auricular no sinusal, que no requiere el nódulo auriculoventricular ni los ventrículos para sostenerse, y puede existir en la presencia de bloqueos nodales y tendrá conducción variable. Para decir que una taquicardia siempre tiene que tener más de 100 latidos por minuto. Las aurículas, la relación de A en general son bien rápidas, son en general rápidas, pero menos de 240 latidos por minuto. Esto es más o menos una frecuencia que lo diferencia del flutter. ¿Estamos? A diferencia del flutter, tiene línea isoeléctrica entre las ondas P y ahí vamos. Entonces, las taquicardias auriculares pueden ser micro reentradas, ¿vamos? Dan vuelta en algún lado de la aurícula, en este caso la aurícula izquierda, y de ahí salen, o podrá ser por actividad activada. Un grupo de fibra empieza a generar en un punto que genera actividad eléctrica. ¿Estamos? Normalmente las más comunes están del lado derecho, como lo había dicho en la clúster terminal, y después les voy a contar un secreto de la electrofisiología, cuando no tengan la más puta idea de qué es lo que están haciendo, que nos pasa más de una vez, cuando ustedes queman alrededor de los huequitos del corazón, seguramente le van a pegar la taquilla. ¿Estamos? Hay un criterio de localización de acuerdo a la morfología de la onda P, no me voy a meter esto porque es aburrido y porque ustedes tienen que hacer algo de trabajo, tienen que leerlo. Esta clase seguramente quedará para ustedes, para que la vean. Y fíjense, en el tratamiento agudo, si el paciente es hemodinámicamente inestable, ¿qué hay que hacer? Verse muy bien. Y después discutiremos dónde está, si está taquicardia auricular, si no está taquicardia auricular. ¿Vamos? Si es estable, entonces podrán probar con enacina beta bloqueante, que lo que van a hacer, eso les va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, van a bloquear no B, y si la taquicardia se sostiene, tendrán que ver cuál es probablemente la taquicardia auricular. Y después podrán utilizar medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca o para recuperar el ritmo sinusal y mantener el ritmo sinusal, que son las drogas habituales que utilizamos, las drogas de clase 1, son los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos, porque en general las taquicardias auriculares son por potenciales tardíos, no el manejo del calcio y entonces fácilmente llega la polarización y genera la taquicardia. ¿Estamos? Ahí ustedes, para la evaluación de ustedes, después les voy a pasar los slides para que tomarles una prueba. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas? Tanto Carlos, soy solamente dos opciones, el diagnóstico diferencial para eso. Como yo soy muy bueno dando clase, ustedes no entienden nada. Piensen lo que van a decir. Bueno, vamos a concluir acá si le damos tiempo al doctor.
Y la mía, pero Ustedes. No hace falta que se den. ok. Bueno, el tema que vamos a hablar es un tema dentro de fisiología, por lo menos es lo que nos gusta, un tema atractivo, que es la preexcitación ventricular, el famoso Wolf. Esta va a ser un poco la guía que vamos a seguir. Vamos a hablar acerca del diagnóstico, de cómo encontrar estas vías, acerca del pronóstico y la estratificación de riesgo, y el último acerca de cómo abordar terapéuticamente este grupo de pacientes. Como le decía a Andrés, lo escuché cuando llegaba, que para hablar de síndrome tenemos que hablar del patrón de preexcitación, que es lo que habitualmente puede tener nuestro paciente, más síntomas, ¿no? Cuando hablamos de síndrome, hablamos del conjunto de signos y síntomas. Entonces, cuando decimos el paciente tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White, es porque tuvo alguna taquicardia o clínica de taquicardia y además tiene patrón de preexcitación. Es importante saber que el Wolff en la mayoría de los pacientes se asocia a un corazón sano, pero estamos obligados a descartar cardiopatía, porque hay un grupo menor de pacientes que puede tener asociada cardiopatía. Entre ellas, las cardiopatías más frecuentes son el Einstein, que lo podemos ver, por ejemplo, en los pacientes con Down, y la miocardiopatía hipertrófica se suele asociar también a patrón de preexcitación. Entonces tenemos que estudiar un poquito más allá que la onda delta y descartar cardiopatía. Cuando hablamos de preexcitación, básicamente hablamos de preexcitar el ventrículo antes que por el sistema de conducción normal, ¿sí? Y esto se caracteriza porque parte del músculo ventricular se despolariza antes y o en paralelo que por el sistema de conducción normal. Por lo tanto, el periodo isoeléctrico, que es silencioso, que habitualmente está dado en la zona del nodo B, va a haber una parte que ya no va a desaparecer ese periodo isoeléctrico y va a aparecer la famosa onda delta, se llama delta porque tiene forma como de un triángulo. Y la preexcitación se caracteriza habitualmente cuando está bien manifiesta por estos 4 puntos. Un PR corto, la presencia de la onda delta, el QRS suele ensancharse, porque la onda delta por supuesto que ensancha el QRS, y habitualmente la repolarización ventricular puede estar alterada porque la repolarización cambia el sentido. Por lo tanto, la repolarización puede dar símil ondas T negativas o un ST tipo infra-ST. Siempre se ven en el electro, también es importante entender, porque muchas veces es algo muy simple, pero que lo escuchamos cuando estamos con residentes, que se pierde un poco el concepto y por ahí no se entiende entre lo que es una vía aumento, una vía accesoria manifiesta, un Wolff. Cuando hablamos de Wolff, bueno, cuando hablamos de si siempre se ve en el electro, cuando está presente la onda delta en el electro, hablamos que hay patrón de preexcitación y eso es el Wolff-Parkinson-White. Síndrome si tuviera síntomas, ¿no? Pero cuando está manifiesta siempre, hablamos de patrón de preexcitación. Hay veces que hay una preexcitación mínima que no se ve, esos electros dudosos, que tienen habitualmente un PR o un QRS cuasi normales, van a tener que hacer maniobras para lograr discernir si está preexcitado o no. Y luego tenemos las presentaciones intermitentes, que como se ve acá en el electro, en la primera mitad, por momentos preexcita, por momentos no. Es importante diferenciar de lo que hablamos de las vías accesorias ocultas, que Andrés les contó. Las vías accesorias pueden tener la capacidad de conducir anteroramente, es decir, de la aurícula a los ventrículos. Cuando eso sucede, hablamos de que hay preexcitación del Wolff, o pueden conducir retrógradamente, es decir, de los ventrículos a las aurículas. Si lo hacen solamente retrógradamente, no hay preexcitación, y eso solo se va a poner de manifiesto cuando hagan taquicardias ortodrómicas. Pero los Wolff pueden tener los dos tipos de conducción, y habitualmente tienen los dos, anterógrado y retrógrado. Entonces, tienen onda delta de inclinación sinusal, y cuando están en taquicardia, la taquicardia más frecuente, la taquicardia ortodrómica, es decir, baja por el nodo y sube por la vía accesoria oculta. Hay distintos tipos de vías. A mí me interesa, por supuesto, que a ustedes les quede el concepto de la más importante, que es la vía muscular, la de Kent, que es el patrón de preexcitación típico que ustedes conocen. Pero hay cositas un poco más raras, que ya es más de la especialidad, pero hay vías un poco más raras que tienen algunas funciones o algún tipo de características que no son las habituales y que por ahí hace que los electros o las taquicardias, los estudios fisiológicos no sean tal como conocemos de la mayoría, que es el famoso Wolff, ¿sí? Pero hay vías, por ejemplo, tipo Maher, que conectan la aurícula con el fascículo derecho de la rama derecha. Hay vías que conectan directamente la aurícula con el KISS. Eso es lo que en algún momento se llamó síndrome de Long-Gunn-Levin o no hiperconductor, que es un PR corto, pero sin preexcitación. No se ve en la delta. Hay un PR corto, pero no hay una delta. Porque esto conduce rápidamente por acá, como que se saltea el nodo,
y baja ya directo al GIS. No hay preexcitación porque baja el sistema de conducción al ventrículo. Pero eso es un poquito ya más rebuscado. El igual típico es la preexcitación de aurícula-ventrículo por la vía muscular. Esto es lo que les decía, perdón. ¿Cuáles son las características electrofisiológicas de la vida? ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque después de eso también va a ser el abordaje pronóstico y el abordaje terapéutico. Habitualmente estas vidas se pueden modificar con el tiempo, pueden desaparecer desde el nacimiento, los niños con el tiempo pueden desaparecer, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Pueden tener influencia también por el sistema nervioso autónomo. Y esto es la conducción que les explicaba recién. Pueden conducir a los dos sentidos de forma anterior a lo que es el Wolf, con el ritmo sinusal preexcitado, o en una taquicardia antidrómica, o en la FA preexcitada, y pueden conducir de forma relativa, que son las vías ocultas. ¿Sí? La característica número 2, que también es importante, que al ser fibras musculares no tienen propiedades de conducción decremental como tienen los demás. Entonces tienen la famosa conducción de todo o nada. Según el tipo de músculo y según el tipo de vía, pueden conducir a distintas velocidades, pero conducen a cierto punto y dejan de conducir. El nuevo tiene esa propiedad de aumentar, de ajustar la conducción según el estado autonómico y el estado del paciente. Cuando estamos corriendo, va acortando o modificando los periodos refractarios. Ese tipo de vías no lo tienen y eso por ahí le da un poco el riesgo que pueden conducir muy rápidamente y descargar una FA en FD. Bueno, luego hay dos temas un poquito más profundos de lo que les decía, que no son tan de la generalidad, que son las vías con fisiología de Mahein, que es la vía atriofascicular, y las vías de Kummel, que son vías ocultas, habitualmente en la preexcitación, que son vías que tienen conducción retrógrada lenta. Habitualmente la vemos en niños con taquicardia incesante, que pueden hacer taquicardia miopatía, conducen tan lentamente que permiten que se persista las taquicardias y se hacen taquicardias un poco incontrolables, incesantes, perdón. Bueno, este es uno de los puntos, entre comillas, importantes, digo entre comillas, porque si bien es importante, no es el objetivo que ustedes se aprendan de memoria algoritmos, pero ¿por qué es importante? Es importante principalmente para establecer un poco el riesgo de la vida, de dónde está localizada la vida, y para planificar, en el caso nuestro, un procedimiento. Hay localizaciones más frecuentes, que los más frecuentes siempre son las vías accesorias izquierdas, alrededor del 55%, y luego siguen las vías septales, alrededor del 35%, y más frecuentemente las vías derechas. Esto es como si fuese un eje corto del eco, el anillo tricuspide, el anillo mitral. Las vías más frecuentes se localizan acá, en la zona anterolateral, la lateral izquierda. En segundo orden, el septo, o posteroseptales, y menos frecuente del lado derecho. Esto es lo que les decía un poco para qué nos sirve la localización del electro, para establecer un poco el riesgo del procedimiento y poder planificar el procedimiento, qué catéter usar, qué abordaje hacer, si ir por el lado derecho, si ir por el lado izquierdo. Para eso sirve principalmente localizar por electro. Bueno, ¿dónde está localizada la vida? Esto es todo un gran problema, y no es el objetivo marearlos con esto, pero esto es lo que hace un poco que sea engorroso poder localizar las vías accesorias en un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque existen un montón de algoritmos, ahí Andrés les ha mostrado algunos, que se basan en distintas cosas. Lo que habitualmente suelen ver es la onda delta, pero aún es la polaridad inicial de la onda delta, otro ven la amplitud, otro ven el eje de la onda delta. Otro miden el QRS preexcitado, cuánto dura, la amplitud, el eje, la relación RS. Pero hay como muchas variables para analizar que se vuelve bastante engorroso hasta para nosotros mismos, sinceramente, aprenderse de memoria distintos algoritmos. Estos son un poco los más frecuentes, los más usados, los que figuran ahí. Pero como te decía, tiene una sensibilidad y especificidad muy limitada. Hay variables que por ahí no manejamos, porque por ahí se basa en la localización en B1, por ejemplo. Y por ahí depende de dónde se se nos ocurrió poner el electrodo, ¿no? Entonces es demasiado variable. Hay cuestiones de cardiopatía, de bloqueo de rama, que nos pueden un poco confundir la localización. Cuando habla de isoeléctrica, ¿qué consideramos isoeléctrica? Si realmente isoeléctrico el positivo o el negativo. La verdad que es bastante engorroso el tema de los algoritmos. Como verán, esto como para irse un rato. No me voy a detener en nada de esto. Pero a ver, hay distintos tipos de algoritmos que lo he publicado en 2023. Y esto es nuestra cara cuando vemos estas cosas. La neta, también, yo les cuento un poco, simplemente para que les pueda caber en la clase, cuando la revisen, si alguno tiene un poquito más de interés.
cuál es el que yo más uso, que es el algoritmo de arriba, y por qué lo uso, y vamos a ver un par de ejemplos. Primero que hace un análisis específico del ritmo sinusal, independientemente del grado de preexcitación. Usa solo la banda delta y usa solo 5 derivaciones, que son las derivaciones de cara inferior, B1 y B1. Y lo que ha demostrado bueno esto es que esto se ha sido validado mediante estudios de localización con catéter de ablación. O sea, se hacía el electro y después el electro se localizaba en un estudio electrofisiológico y tenía bastante correlación diagnóstica, ¿sí? Y además también es útil en vías septales, que habitualmente son las localizaciones más difíciles o más controvertidas de los algoritmos. El algoritmo consta de 4 pasos. Vamos a ver por ejemplo, un paso 1 que habitualmente está focalizado a lo más frecuente, que son las vías izquierdas. Entonces, lo primero que hace es intentar llevarnos a localizar una vía izquierda. Si no es la vía izquierda, un paso 2 que nos lleva a descartar vías epicáricas. Si no es una vía epicárica, un paso 3 que nos lleva a descartar vías septales. Y si no es una vía septal, un paso 4 que nos lleva a descartar una vía de parámetro derecha, que son las menos probables. Y esto a modo de ejemplo, ¿sí? Si seguimos el algoritmo, este es un electrocardiograma, probablemente el fondo no se ve muy bien, pero para el primer step que nos dice, para ver la pared libre izquierda, nos dice que si la derivación B1, la onda delta, es isodifásica o negativa, o la derivación B1 hay un R mayor que S. Acá tenemos cierta negatividad de la onda delta y el RS está casi igual, pero vamos a considerar que el R es mayor que S. Si eso se cumple, nos dice que miramos derivaciones inferiores a ABF, y si ABF es positiva, localiza la vía en esta localización, que sería una vía anterolateral izquierda. Este es otro ejemplo, que también, si seguimos de nuevo el algoritmo, vamos a descartar vía izquierda en un primer paso. Si B1 es isodifásico o negativo, que no, en este caso B1 es positivo, o en B1 hay un RS, que no lo hay, es casi todo Q. Entonces saltamos el paso 1. Paso 2, vía epicárrica, nos dice que la derivación B2 tiene como una Q, es bien negativo. B2 no tiene Q, o sea que saltamos vía epicárrica. Vías septales, que B1 es negativo o isodifásico, que no se ve bien, pero después de la pega hay una rampa ascendente positiva, chiquita, pero la hay, ¿sí? Por lo tanto, no es ni negativo ni isodifásico B1. Consideraríamos a B1 que es positivo. Si B1 es positivo, vemos a B esto, la derivación ABF es positiva, entonces nos habla de una vía de localización anterior derecha. Como le dije, esto es un poco engorroso y no es lo que se lo aprenden de memoria, pero lo pueden tener como nombre. Si se acuerdan, el algoritmo de arriba es, para mí, uno de los más simples para poder localizar vías accesorias. Manera diagnóstica que podemos hacer. Bueno, ¿qué buscamos, por ejemplo, del esfuerzo físico en un paciente con patrón de preexcitación? El cese abrupto de la preexcitación, habitualmente a frecuencia baja, menos de 120 latidos por minuto. ¿Y qué es el cese abrupto? No es que haya un cese gradual. Maniobra de Valsalva, ¿a dónde van a actuar la maniobra de Valsalva? Los masajes de seno carotido, habitualmente eso va al nodo AB. Por lo tanto, si frenamos el nodo en un paciente que tenemos dudas si tiene preexcitación o no, si frenamos y tiene preexcitación, la preexcitación se va a poner más manifiesta aún, ¿sí? Es como cuando queremos cortar una tabillaje por la entrada. En el Holter podemos ver intermitencia de conducción, podemos ver peritonios ortodrones, ya podemos ver si es CFA. Los test farmacológicos, la adenosina va a tener un efecto parecido al efecto de Valsalva, va a bloquear el nodo AB, entonces ahí va a poner de manifiesto una preexcitación. Los bloqueantes del sodio al revés actúan bloqueando los canales de la preexcitación, por lo tanto van a hacer que haya pérdida de preexcitación, pero esto es un poquito más avanzado, como el electrodoppler tisular para localizar una vía, y el estudio electrofisiológico. ¿Qué podemos ver en un estudio electrofisiológico del paciente con Wolff-Parkinson-White? ¿O qué buscamos cuando le decimos al paciente que vamos a hacer un estudio electrofisiológico? Lo primero, por supuesto, es confirmar la preexcitación. Y el criterio diagnóstico electrofisiológico para confirmar la preexcitación es que el intervalo HB, que es GIS ventrículo, eso está medido en un tiempo de demora, que tiene que ser siempre y cuando se mantenga la conducción por el sistema de conducción específico, no debería ser menor a 35 milisegundos. Si el intervalo HB entre el GIS y el ventrículo, tenemos un ventrículo que está casi en paralelo de polarización del GIS, es porque la polarización está bajando por otro lado, ¿no? Es un criterio diagnóstico electrofisiológico. Nos permite localizar la vía, nos permite ver qué relación tiene esa vía con el nodo AB, con el seno coronario o con una arteria coronaria.
Podemos hacer inducción de taquicardia ortogrónica, a ver si nuestro paciente tiene la capacidad de hacer taquicardia ortogrónica, y esto que lo vamos a ver al último, que lo vemos estratificación de riesgo, nos permite evaluar el riesgo de la vía accesoria. Esto hago hincapié un poquito más adelante. ¿Qué tipo de taquicardia entonces podemos tener los pacientes con vía accesoria? El paciente con Wolf, la taquicardia más frecuente que vamos a ver es esto, que es lo que llamamos taquicardia ortogrónica, ¿sí? Baja por el sistema de conducción y sube por la vía accesoria. Por lo tanto, si hace esto, baja por el sistema de conducción, el QRS se despolariza como desvío sinusal. El QRS es un QRS estrecho, ¿sí? Normal e ideal que el desvío sinusal del paciente, a excepción que el sinusal de este paciente va a estar excitado con la onda delta. Acá desaparece la onda delta. ¿Por qué? Porque la vía la usa para volver a la aurícula. Esto es lo más frecuente. El 90% de las taquicardias del paciente con Wolf es taquicardia ortogrónica, ¿sí? que es la benigna. Y luego podemos tener FA o aleteo auricular que bajan por la vía accesoria, eso sería ya preexcitado, o lo que llamamos taquicardias antihidrómicas, es decir, bajan por la vía accesoria, preexcitan el músculo ventricular y suben por el lobo AB. Usan el lobo AB para subir. Y esto como lo haríamos, por ejemplo, para diferenciar aquello. ¿Sí? Esto podría ser una vía accesoria izquierda, la taquicardia antihidrómica, pero una vía accesoria izquierda. Fíjense que tiene una R muy grande en la derivación de 1. Lo mismo cuando vean, y que calculo que ya han visto varios de ustedes, fibrilación auricular preexcitada. Si son QRS anómalos, ahora vamos a ver un ejemplo. Esto es lo que decía la taquicardia ortogrónica, que digamos, la despolarización en la aurícula retrógrada se manifiesta después del QRS. Este es un ejemplo, también taquicardia regular, el QRS estrecho, BRP corto. Si ven las derivaciones inferiores, se puede ver una modiquita en el ST, que la podemos comparar luego con el electrocardiograma de ritmo sinusal, si tenemos dudas si es que esto está o no está en el ritmo sinusal normal. La clínica de una taquicardia ortogrónica, la taquisupo, ustedes la conocen, no me voy a detener en ello, pero habitualmente son palpitaciones de inicio y final súbito, pueden dar disnea y muy raramente un síncope. Lo que tienen de frecuente o habitual las taquicardias en este grupo de pacientes es que suelen tener presentación precoz. Habitualmente los pacientes que tienen vía accesoria tienen taquicardia ya de niño o de adolescente, a diferencia de por ahí la internal, que es un poco más bien de la adolescencia o adultos. Y que pueden tener, que tienen, la verdad, que demostrar que tienen asociación a fibrilación auricular, que es un poco lo que nos expone al riesgo, ¿no? Las taquicardias antihidrómicas son muy raras, la verdad que vemos pocas, no hay muchas, el QRS está 100% preexcitado, y si bien esto no es una taquicardia antihidrómica per se, es una preexcitación permanente del ventrículo, esto es una fibrilación auricular preexcitada, ¿sí? QRS rápidos, irregulares, anchos, que van cambiando en morfología, esto es fibrilación auricular preexcitada. Bueno, como conclusión de esta primera parte, ideas generales que quisiera que les queden, es que las vías más frecuentes son las vías musculares, que son las vías que dan el patrón de Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? Hablamos de síndrome cuando tenemos síntomas de taquicardias. La arritmia más frecuente de Wolff-Parkinson-White, también pregunta de examen, como decía Andrés, es la taquicardia ortogrónica. ¿Sí? La taquicardia supraventricular de QRS estrecho, no en la FA preexcitada ni la taquicardia antihidrómica. Los algoritmos de electrocardiograma para localizar la vía son varios. No son 100% fidedignos, si recuerden las vías más frecuentes son las de izquierda, y ahí les dejé un par de recomendaciones si quisieran revisar algoritmos. Este es el que yo uso, luego pueden usar obviamente el que más les guste o ninguno. Pasamos a la segunda parte con respecto al tratamiento. El tratamiento es la primera parte, porque una cosa es el tratamiento de las taquicardias y otra cosa es el tratamiento a mediano y largo plazo de qué vamos a hacer con esa vía accesoria, ¿no? En el tratamiento de las taquicardias, esto es un tema importante también, entender el tema de las adenosina, por ejemplo, porque sí que es algo que por ahí surge un poco a discusión y preguntan, que podemos hacer la adenosina a un paciente con Wolff. Bueno, lo primero que pensar es que nosotros cuando vamos a hacer el tratamiento con la adenosina no vamos a tratar la onda delta ni la preexcitación, sino que estamos por tratar y enfocarnos en bloquear el nodo AB para cortar un circuito de taquicardia, ¿sí? Como ven aquí, la taquicardia ortogrónica baja por el nodo y sube por la vía accesoria. Nosotros lo que queremos es cortar el circuito acá, de forma aguda. Lo podemos hacer con maniobras basales, ¿sí?
o lo podemos hacer con la adenosina. ¿Se puede usar la adenosina? Sí, se puede usar la adenosina cuando la taquicardia es recta, taquicardia ortodrómica y cuadro estrecho. No podemos usar la adenosina en una FA preexcitada, por supuesto. ¿Ah? Porque lo que vamos a hacer es bloquear el nodo de una FA preexcitada y permitir que todo baje por acá. Eso sí no podemos hacer. Pero la adenosina se puede usar de la manera bajada, se puede usar, y es lo que hacemos en este tipo de taquicardia. Un solo comentario respecto a la adenosina, que la adenosina puede degenerar, eso lo vemos en los estudios electrofisiológicos y demás, después de hacer la adenosina y que la taquicardia corta, la adenosina es profibrilatoria, puede generar FA. Por lo tanto, esto lo tenemos que hacer en un contexto monitorizado, ¿sí? Porque la adenosina incluso la usamos en los procedimientos de ablación de FA para ver si genera fibrilación auricular de alguna vena, queremos chequear alguna vena, porque en casos muy poquitos puede generar FA. Y si genera FA y tenemos la precipitación, podemos terminar generando un FA y un FD. Es muy poco probable, por lo tanto, un ataque súper ortodómica regular usar adenosina. Habitualmente, la mayoría de las veces, en este grupo de pacientes, ustedes no saben que tienen una delta porque cae con esto de guardia. Cuando le hacen la adenosina se dan cuenta que tenía preexcitación de base. Y el segundo grupo de esto sería la FA preexcitada o el ABP auricular preexcitado, que es esto que vemos acá. En este caso, sí, por supuesto que no vamos a hacer adenosina. Reitero, que la adenosina lo que haríamos en no vale, y acá preferimos que baje algo por el no vale y no por la vía accesoria. Entonces, cuando vean esto, si bien la guía para hablar de que podemos hacer otra broma, díganse esto, pero ustedes vean esto. Si el paciente está estable, lo hacen tranquilo y hacen la conversión sincronizada. Si está inestable, obviamente hacemos un shock de urgencia. ¿No? Pero habitualmente deja preexcitada, planificamos cardioversión eléctrica. No complicamos mucho la situación. Tratamiento crónico. Bueno, tratamiento crónico, primero que nada tenemos que plantearnos de qué riesgo estamos hablando de nuestro paciente. Los pacientes con Wolff sintomáticos, o sea, estaríamos hablando de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Está demostrado que este paciente tiene un riesgo alto. ¿Un riesgo alto de qué? Un riesgo alto de sufrir muerte súbita. Alto dentro del riesgo bajo, porque el riesgo no supera el 5%, ¿no? Es un riesgo bajo, pero bueno, siempre lo charlamos eso. Cuando te toca estar entre ese 5%, sos casi el 100%, ¿eh? Pero bueno, seguimos nuestro grupo de riesgo alto, los pacientes sintomáticos, ¿sí? Ese grupo de pacientes está estudiado, está determinado que se benefician de estudio electrofisiológico y de ablación, por supuesto. Eso está puesto en las guías, como clase 1. Y en el caso, o en el puente A, se podría usar beta bloqueante antagonista del calcio, con puente A la ablación. Fíjense que la migración es un dato importante, porque uno tendría o tiene la idea de decir lo más efectivo hasta que la ablación, o si no la ablación, ¿no? Le pongo mi varón, la migración está contraindicada, porque se ha demostrado que puede favorecer incluso episodios de FA y de fibrilación ventricular. En los estudios no ha demostrado ser superior a nada de lo previo. Entonces, no a migración, y lo primero que utilizar es ablación. En el medio tenemos que bloqueante, tratamiento del calcio y a proporcionar el flecadomina. Pero si tenemos acceso a un estudio de ablación, el tratamiento ideal. La eficacia es alta, en general, hay variables según donde está localizada la vida y demás, pero la eficacia es alta y las complicaciones son bajas. Más lo que mostré un caso. Como ejemplo, existen en general 3 técnicas de ablación. No me detengo tanto en esto, pero para que conozcan. Esta es la ablación que llamamos convencional, que se hace con catéter guiada por radioscopía. La ablación con mapeo de 3D. Y la crioablación, que es la ablación por frío, que se difiere de estas dos, que son en radiofrecuencia. La crioablación principalmente está dedicada por ahí para vías cercanas a los sistemas de conducción, porque tiene la posibilidad, cuando uno está haciendo la aplicación, de detenerla en el caso de que haya un bloqueo transitorio de nova B, puede cortar la aplicación. Se hacen por ahí, se hace una ablación con frío a una temperatura no tan baja, que hace como una especie de estudio. Si vemos que se bloquea la B, podemos cortar y el efecto se revierte. Con la radiofrecuencia, si una vez que hemos bloqueado, en muy pocos casos logramos que revierta. Por lo tanto, esa es la diferencia con estas dos técnicas de radiofrecuencia. Les cuento un caso con respecto a este grupo de pacientes. Un paciente de 26 años, jugador de rugby, sin antecedentes ni cardiopatía,
que tenía episodios de taquicardias paroxísticas. En este caso lo hemos tratado con beta-bloqueantes. Tenía un ecocardiograma normal, recuerden que siempre vamos a descartar cardiopatía. Y tenía estudios con Holter y prueba de esfuerzo que no tenía arritmias iniciadas allí, pero con preexcitación permanente. Todo esto nos habla de un paciente ya de un riesgo alto, ¿no? O sea, preexcitación, síntomas, taquicardias, con preexcitación permanente. Cuando coincidimos en los años previos, en este caso de 2018, 2019, se le intentó hacer una ablación en otra institución, una ablación convencional por carioscopía, que es la primera que les mostraba, que había sido fallida en realidad porque la localización del IEF estaba muy cerca del sistema de conducción, lo que llamamos nosotros vías pericianas, ¿sí? Pero por ahí uno es más cauto, más conservador en ese tipo de ablaciones. Y venía para un segundo procedimiento con nosotros. Este es el electrocardiograma, y ahí vamos a ir analizando un poco esto. Recuerden lo que hablamos de los 4 pasos, ¿sí? El primer paso, en este caso, vimos la derivación B1, en B1 no teníamos R grande, y estamos hablando de vías septales, perdón. Una onda delta negativa, eso es fácil activando negativa, recuerden que ya sabíamos que es una vía periciana. Vemos la derivación inferior, ABF nos dice que es positiva, por lo tanto estaríamos entre estos dos, o medios septales, o antroseptales. Nos dice que llevamos la derivación B3 si la R es mayor que la de C. R mayor que S en B3. Por lo tanto, confirmamos por el electrocardiograma el diagnóstico que tenemos por estudio previo, ¿no? Una vía antroseptal o periciana. Esto por radioscopía, me pareció interesante mostrarles, si bien acá no tenemos trazados electrocardiográficos o intracavitarios, estos son 2 proyecciones, proyección obliqua anterior derecha, es como viéndolo de costado al corazón, y proyección obliqua anterior izquierda, como viéndolo de frente al corazón, como el eje corto del eco, ¿sí? En esta pongo donde está el catéter, donde estaba localizado el Wolf, y en esta donde estaba localizado el sistema de His. Si lo ven así a priori, está muy cerca, por radioscopía, que esto fue lo que tuvieron en el procedimiento previo. Esto no obliqua a derecha y esto no obliqua a izquierda. Fíjense que prácticamente donde ve dice, esto está prácticamente igual, cuando voy a quemar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué beneficio le daba en este caso el mapeo 3D? Esto es una reconstrucción anatómica, para los que no están habituados. Es un sistema de mapeo electroanatómico que el catéter va dibujando toda la cavidad cardíaca y va pintando un poco de color y atribuyendo colores a la pared cardíaca. Esto es como una visión septal de la aurícula derecha, esto es el seno coronario, y nos permite delimitar el GIS, estas bolitas azules que marcamos acá, es para delimitar el GIS. Delimitando el GIS, buscamos la vía accesoria para ver si estábamos separados de eso. Fíjense que acá estaba el GIS, y fuimos un poquito más adelante y más arriba, donde hicimos la aplicación de esta zona blanca que ustedes ven ahí, esto por radioscopía, esto por mapeo 3D, y cuando aplicamos rápidamente, fíjense con el cambio acá de preexcitación, y desaparece la onda esta. Habitualmente, cuando el tiempo de aplicación es rápido, que aplicamos ese tipo en menos de 5 segundos, implica que estamos muy cerquitos sobre la vía. Este es el electro final sin preexcitación. Bueno, y por último, realmente conmigo lo más interesante, lo más desafiante. ¿Qué hacemos con los pacientes asintomáticos, que son los más? ¿Sí? Pacientes con patrón de preexcitación, que no tienen síntomas, se va a hacer un prequirúrgico, un prelaboral, un precompetitivo, onda delta. Bueno, en este caso lo que queremos es evaluar el riesgo de estos pacientes. Todo un desafío, muchos estudios, mucha controversia. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de eso. Sabemos, como les decía, que la mortalidad de los pacientes asintomáticos es 4 o 5 muertes súbitas cada 1000 pacientes asintomáticos. Es baja. Los datos que sugieren alto riesgo, por supuesto, que van a ser los síntomas, que en este caso los sacamos. Pero pacientes jóvenes, ¿sí? Si tenemos un paciente con WOT que le damos un prequirúrgico a los 62 años, lo más probable es que si no tuvo nada, por probabilidad y por estudio, es que no tenga nada. Se ha estudiado que los pacientes de sexo masculino tienen más riesgos. Los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, como el conté del Wolf y el Armstrong, de los pacientes con Down, las miocardiopatías hipertróficas. Los pacientes que tienen historia de muerte súbita familiar, o de Wolf familiar, y las vías de localización septal o la vía de localización múltiple.
el punto de vista clínico o de la historia de la enfermedad, estos serían los factores de riesgo de mayor importancia de este grupo de pacientes. Ahora, ¿cómo estratificamos el riesgo con respecto a estudios? ¿Sí? ¿Qué estudios podemos hacer para decir que esto es de bajo riesgo o de alto riesgo? En general tenemos especificación no invasiva, que son los estudios rutinarios, y la invasiva, que es el estudio electrofisiológico. La no invasiva lo que busca principalmente esto que les comentaba al principio, la pérdida abrupta, brusca de la preexcitación. De un latido dentro deja de preexcitar. Y habitualmente puede ser frecuencia baja, menos de 120, un poco lo que está estudiado. Eso lo podríamos dar en un halter, si le ponemos el halter del paciente y lo mandamos a hacer actividad física, por ejemplo, por una prueba de esfuerzo. Tenemos la estratificación invasiva, que es mediante el estudio electrofisiológico. Pero un dato importante, porque es importante además porque esto es que hoy sabemos que se hace mucho y que tomamos mucho como referencia de que si desaparece la preexcitación, por ahí una preexcitación intermitente en el halter, decimos que no le va a pasar nunca nada. Pero no es tan así. Esto no ha sido muy validado, se lo ha usado como sucedáneo de riesgo, pero en los últimos 10-15 años ya hay varios estudios, muchos en pediatría, de que esto no está tan validado, no está tan claro de que sea así. Este es un estudio muy reciente, 2024, que básicamente se le hacía ergometría a este grupo de pacientes, y lo que se vio es que en realidad el valor predictivo es negativo de la ergometría, pero a cargo de la preexcitación de la ergometría es muy bajo, ¿sí? Y sugiere el estudio que para valorar correctamente el riesgo hay que hacer un estudio electrofisiológico. Habitualmente el planteo general y legal que tenemos la mayoría de los electrofisiólogos es que si el paciente es un paciente que ya no es un niño, que tiene más de 30 kilos, que puede ser sometido a un estudio electrofisiológico, al menos amerita hacer un estudio electrofisiológico diagnóstico. Después vamos a discutir si hacemos terapéutica o no, pero al menos un estudio electrofisiológico diagnóstico. Porque todo lo previo que se dio, no lo incluye lo que nos permite tener una herramienta para decir que son de bajo riesgo. Los que se creían incluso, hay un estudio publicado en 2016 en niños que se creía que los niños con preexcitación intermitente eran de bajo riesgo. Bueno, si lo estudió correctamente, se vio que se morían igual, porque tenían preexcitación intermitente. Es baja la probabilidad, reitero, sí, claro, pero como le dije recién, esa baja, cuando nos toca estar dentro de ese 5% es alto. ¿Cómo podemos evaluar que un estudio electrofisiológico desde el punto de vista invasivo? Bueno, ya les comenté lo del HB, lo de localizar la vía, relación con el sistema anatómico importante, la presencia de inducción de taquicardia torácica, pero lo que evalúa el riesgo en sí de la vida principalmente es esto, ¿sí? Evaluar el nivel de FA y evaluar el periodo refractario de la vida. Esto es lo que está más validado, es decir, inducir la fibrilación auricular del paciente, poner un catéter en el corazón e inducir la fibrilación auricular y evaluar durante al menos 5 o 10 minutos cómo es su conducción, la RR. ¿Qué es esto de la RR? Perdón. Es muy simple, pero básicamente es medir la menor distancia que tengamos entre R y R del QRS que está con su FA preexcitada, ¿sí? Fíjense, esto es espantoso, que empieza con FA preexcitada y termina prácticamente en FB. Esto tiene un RR de 140 milisegundos. Gravísimo. ¿Qué se considera como grave en esto de RR? Cuando los RR son menores a 250 milisegundos. Esto es lo que consideramos de muy alto riesgo. Hay otra cosa que se puede hacer que está menos validado que esto de medir el RR en FA, que es medir el periodo refractario de la vía accesoria. Esto se hace mediante estimulación, no quiero marear y confundir mucho con esto, pero se hace manual de estimulación que permite evaluar el periodo refractario de la vía. Idealmente hay que hacerlo con isoproterenol para aumentarle un poco el efecto proteicolaminérgico del paciente, como si estuviera haciendo ejercicio, y se mide ese periodo refractario. El periodo refractario absoluto de 240 evalúa el riesgo de fibrilación ventricular, pero ha sido muy variable en los estudios y es menos predictiva de eventos, porque los estudios mostró un rango entre 180 y 310. La verdad que es muy variable. Lo mejor es si podemos inducir la FA y ver el RR en FA. Bueno, esto es un gráfico un poco de la disquisición diagnóstica. Por lo tanto, la evaluación de riesgo de los pacientes con nivel asintomático es importante contextualizar al paciente. En líneas generales, y en la mayoría de las veces le vamos a proponer un estudio electrofisiológico al menos.
Pero ¿qué tenemos en cuenta como otro dato importante que por ahí no están tanto en los estudios? Edad y peso, ¿sí? Cuando hablamos de edad y peso, habitualmente el peso aproximadamente de 30 kilos como un marcador. ¿Y por qué de 30 kilos? Porque cuando te damos la ambulancia de nuestro paciente, tenemos que pensar que puede que necesitemos hacer una transeptal, que puede que necesitemos atravesar la válvula aórtica, y que todo eso, por supuesto, tiene riesgo. Entonces, el balance riesgo-beneficio de un Wolf asintomático lo tenemos en cuenta, ¿sí? Y eso habitualmente se da a la edad de 7, 8 años, bueno, según el paciente, ¿no? Pero eso lo tenemos en cuenta también para tomar la decisión. La actividad laboral, por supuesto, no es lo mismo el paciente que está en la oficina, en la computadora, que el chofer de colectivo, el chofer de camión, actividad de riesgo, ¿no? El perfil de riesgo, que es todo lo que hablábamos inicialmente, la historia familiar, etcétera. Este también es un dato menor, deportistas. Esta semana hay una nenita de 11 años con un golf que hace deporte federado de básquet. Probablemente no la dejen competir en el seguimiento. Entonces, si bien es difícil a esa edad poder definir si esa niña va a hacer deporte y demás, es muy difícil también decirle que no va a jugar más al básquet o que no le van a dejar competir, ¿no? Entonces, todo eso también entra en la disquisición de qué hacer y si hacer estudio o no. Otra cosa es que al menos yo tengo en cuenta el lugar de origen del paciente, porque no es lo mismo también, nosotros recibimos pacientes de otras provincias, de lugares más chicos, de pueblos más chicos. No es lo mismo el paciente que vive en la ciudad y tiene un acceso a salud rápido ante una taquicardia, que esta paciente que vive en el interior de una provincia, que si tiene una taquicardia integral, el guardia no sabe qué hacer. Vive a la mamá y le dice que tiene Wolf y tiene una taquicardia integral, que muchas veces nosotros dentro de cardiología no sabemos qué hacer, pero puede ser un médico igual de pueblo, ¿no? Entonces también tenemos en cuenta eso al momento de tomar decisiones. La preferencia del paciente, porque estamos hablando de que acá el balance riesgo-beneficio, si el paciente es mayor y demás, es importante contarle los pros y contras del riesgo y beneficio del procedimiento. La localización de la vida de acá tiene mucha importancia el tema del algoritmo, ¿sí? Porque si tenemos esta misma chica que les contaba, que tiene estado de bajo, y por ejemplo tiene una vía antroceptal, que estaría pegada al FIS, es difícil porque sabemos que tenemos riesgo de hacerle más daño, entre comillas, quizás que beneficios, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta el momento de la discusión y el momento del planificado del procedimiento. Y bueno, por supuesto también la presencia, y esto es raro, pero hemos tenido casos de que el mismo puede generar disincronía. Decimos que es asintomático, pero vemos disincronía ventricular, y algún caso de insuficiencia cardíaca por disincronía por la bajada por la vía accesoria. Les cuento un último caso para terminar. Un paciente de 22 años, de niño viene siendo seguido por Wolf desde muy chiquito, Wolf asintomático pero con preexcitación permanente. A los 16 años le habían sugerido ya hacerse un estudio electrofisiológico, se perdió y apareció a los 22 años. A los 22 años aparece con esto, que básicamente el día 21 de marzo del 2020 hace un paro cardíaco, que por suerte accede a una guardia que lo reaniman y lo cardiovierten, ¿no? Pero damos la suerte, está el Wolf ese día, y no sé si se acuerdan qué pasó el 21 de marzo, pero ahí, de 2020, ¿está? La pandemia, ¿no? Esto justo me tocó el rey ahora, pero claro, parece un dato menor, pero caer a una guardia en ese momento, ¿no? Que nadie te quería ni tocar, ni ver, y derivarlo, y conseguir que alguien te lo reciba, es un tema. Lo terminamos evolucionando en la pandemia de este chico. Este proyecto que no se ve bien para contarle el algoritmo, pero básicamente tiene una vía de la más frecuente que dijimos. Esta es una imagen radioscópica, repito, poner puesto en el seno coronario. Esta es una imagen como si fuera bien de frente, en una oblicuo izquierda, la válvula tricúspide y la válvula mitral, ¿sí? Y esto es por seno coronario. Acá hay un catéter puesto en el GIS, y este catéter mediante una válvula que pasamos el septo interauricular y fuimos a mapear el anillo mitral, ¿sí? Tiene una vía anterolateral más anterior izquierda. Este es el electrofeal del procedimiento sin preexcitación. Conclusiones, para terminar, lo que se ve en la parte. Algo que queda muy claro, que el Wolf sintomático tiene indicación de ablación por radiofrecuencia, y que en el Wolf asintomático hay muchos factores a tener en cuenta. Por lo tanto, hay que evaluar el riesgo del paciente. Pero, en líneas generales, la mayoría de las veces le vamos a preparar el estudio electrofisiológico teniendo en cuenta el contexto del paciente. ¿Sí? Y como juega de riesgo de la noche, tenemos que ir terminando rápido.
Muchas preguntas. ¿Ah? Para poder. Bueno, Ahí por poder que pregunto por el chat, pero ¿qué? Ah, pero. ¿Me conecto nuevamente?